10:35 de la mañana. Ayer veíamos protestas masivas en Bruselas. Tractores, más de 150, colapsaron las calles de la capital, muy cerca allí al edificio, a la estructura de la Unión Europea. Las manifestaciones se derivaron en enfrentamientos con la policía, todo porque los agricultores rechazan el pacto comercial que firmarían Mercosur y la Unión Europea para productos agrícolas precisamente. Y reclaman el temor de la llegada de productos más baratos y de calidad desde Sudamérica. Unas protestas, la verdad, muy fuertes que inclusive incendiaron las calles, que por supuesto vamos a comentar aquí en Noticias Caracol en Vivo, que hoy marcan la agenda internacional. Voy a saludar al ex eurodiputado y ponente precisamente de este acuerdo con Mercosur, Jordi Cañas. Señor Cañas, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Señor Cañas, expliquemos un poquito este acuerdo. ¿En qué consiste? ¿De dónde nace? ¿Por qué este acuerdo? Bueno, este es el acuerdo comercial más importante que ha negociado la Unión Europea de todos los acuerdos que tiene con las principales potencias del mundo. Es el acuerdo que generaría la zona de libre comercio de las más grandes del mundo, desde luego la más grande que tiene la Unión Europea y que tendría Mercosur, con más de 700 millones de personas que estarían formando parte de un mercado económico integrado, un mercado comercial integrado, y es, además de ser un gran instrumento económico que potenciaría el crecimiento tanto de la industria europea como de la industria y la agricultura de los países del Mercosur, es un acuerdo que trasciende al hecho estrictamente comercial para ser un acuerdo económico, político y de asociaciones. Es un acuerdo que no solo tiene una vertiente comercial, sino que tiene una profunda vertiente política y de cooperación. Y en un contexto global donde Estados Unidos ha decidido romper el marco de relaciones multilaterales que habían ordenado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, el seguir formando alianzas multinacionales a pesar de la estrategia que tiene Estados Unidos de romper los mercados, de reducir, aumentar el proteccionismo, reducir el comercio internacional, que la Unión Europea siga apostando y apueste fuertemente por Mercosur para convertirla en socios y aliados para enfrentar los cambios que estamos viviendo como sociedades tan importantes, buscando una mayor prosperidad para nuestros países, es una excelente noticia. Es un acuerdo que lleva negociándose más de 25 años, pero que espero que en breve pueda ya firmarse y empiece a dar sus frutos y generar prosperidad para ambos lados del Atlántico. Si es tan bueno, doctor Cañas, ¿por qué este tipo de resistencia? Bueno, es una resistencia que yo viví directamente durante los 5 años. Es una resistencia que se fundamenta en un prejuicio, no en un análisis verídico. Es decir, cuando el 95% de las demandas o de las quejas, de las protestas o de los miedos de los agricultores europeos no se fundamentan en amenazas reales por parte de este acuerdo. Y hay un 5% que lo que se tiene que hacer es intentar ayudar a esos agricultores europeos que pueden verse afectados por importaciones de productos que pueden entrar en competencia con los propios, y después pues garantizar que efectivamente haya unas condiciones que igualen en los mercados esos productos, es decir, que no haya unas condiciones fitosanitarias diferentes para los productos europeos que los productos en el Mercosur, ¿no? Pero realmente le puedo asegurar que estos acuerdos, cuando yo he negociado mucho con las diferentes asociaciones de agricultores, cuando les decía, bueno, exactamente qué es lo que no te gusta del acuerdo. No te lo saben decir. Mira, le voy a poner un dato muy clave. La agricultura no es solo los productores agrícolas, ¿no? O los ganaderos, los que tienen ganadería o los que tienen campos, es decir, la industria agroalimentaria. Bueno, de los últimos 10 años, durante 9 años, la Unión Europea ha sido un exportador neto de productos agroalimentarios al Mercosur. Eso la mayoría de gente pues, no lo sabe, ¿no? Es decir, los agricultores deberían estar apostando por ese acuerdo, intentando mitigar aquellos elementos que pudieran significar una competencia sobre sus propios productos, pero desde luego que las imágenes que vimos ayer, que no es la primera vez que se ven, intentan forzar una posición política que no se ajusta a un criterio de realismo ni de necesidad. Le pondré un ejemplo. La agricultura europea es el 1,4% del PIB europeo global, Claro. ¿verdad? La industria europea es más del 30%. Entonces, no vemos manifestándose a los trabajadores de las industrias a favor del acuerdo, pero vemos manifestarse a 150 tractores en contra de un acuerdo que en el fondo, y a pesar de lo que ellos digan, es beneficioso también para la agricultura europea. Claro, señor Cañas, vamos por el primer gran reclamo.
Dicen ellos, el miedo es que lleguen productos más baratos, de mayor calidad o de la misma calidad a Europa, lo que dañaría totalmente el mercado para ellos. ¿Usted qué opina de esta afirmación de algunos ganaderos en las protestas? Bueno, pues porque cuando lo analizas producto por producto, esto no es así. Generalmente los productos agrícolas de Mercosur y los productos agrícolas de la Unión Europea son compatibles por temporada en la mayoría de las ocasiones. Hay algunos productos, por ejemplo, que pueden verse afectados, como es el tema de las naranjas o de los zumos que se producen, pero son muy puntuales. Yo le voy a poner un ejemplo. Estos mismos ganaderos o agricultores no se quejan de que estén importando la soja del Mercosur sin cuotas y ni sin aranceles, ¿verdad? Yo a veces escuchaba decir, no, es que el acuerdo va a aumentar las importaciones. Digo, pero vosotros, ¿qué pensáis que comen las vacas europeas? La mayoría de las veces comen soja brasileña, soja argentina, soja paraguaya, ¿verdad? Y Sí. eso ya está entrando en la Unión Europea sin aranceles y sin cuotas, ¿no? Entonces, la agricultura tiene que entender que hay que protegerla porque es un bien de primera necesidad, porque es estratégico para Europa tener una capacidad de producción de alimentos, porque hemos visto lo que ha pasado, como pasó en Ucrania, cuando de repente deja de llegar cereal ucraniano, cuando hay distorsiones en el mercado, pero que tiene que ser conscientes de que el comercio, uno, ya existe, y que favorecer el comercio global también favorece la competencia, y que lo que Pero tenemos que ser conscientes sí, es, diga. hay que hay de cierto, señor Cañas, que estos productos que vienen de América Latina son menos regulados de los que ellos tienen allí. Entrarían con menor regulación. ¿Esto es cierto? Es que ya entran. Es decir, hay muchas veces que desconocemos un principio básico. El comercio existe sin acuerdos. Es decir, ahora mismo ya entran productos. Yo cuando voy al supermercado de al lado de mi casa, encuentro carne argentina y encuentro carne brasileña y encuentro carne paraguaya y encuentro productos agrícolas de los países del Mercosur. El comercio existe. Lo que hacen los acuerdos comerciales es rebajar o relajar lo que son los aranceles y las cuotas de entrada. Pero ya existen. Pero yo, por ejemplo, lo que la mayoría de gente desconoce es que las cuotas existentes, por ejemplo, ahora mismo de carne de vacuno procedente de Mercosur, en Europa no se agotan. ¿Por qué? Porque la carne de Mercosur que viene a Europa es una carne de extraordinaria calidad que no compite con las carnes de segunda calidad de los productores europeos, ¿no? Es decir, el comercio sin acuerdos existe. Ya tenemos comercio, ya existen importaciones de productos de los países del Mercosur a la Unión Europea. El tema está si el acuerdo potencia y amplía esa red comercial y esas exportaciones e importaciones, si eso afecta a los productores. Y eso, con los estudios que hay realizados, con los estudios muy serios, con los estudios de impacto realizados, no se ve. Por ejemplo, en el consumo de carne significaría un bistec por europeo más al año, por ejemplo. Eso no quiere decir que no va a ser bueno para los países del Mercosur tener el acuerdo con la Unión Europea, pero los miedos que tienen los agricultores europeos no son ciertos. Y cuando le decía que el comercio existe, es que las condiciones fitosanitarias que se tienen que tener para importar actualmente a Europa son las que establece la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Es decir, no es que se estén importando productos que no cumplan estándares de fitosanitarios o de salud, es que en Europa a nosotros mismos nos obligamos a que esos estándares sean más altos. Pero es una decisión que los europeos hemos adoptado. Por eso le decía que hay una parte de las peticiones de los agricultores europeos que sí que requieren que se les dé respuesta. Porque si les estamos obligando a jugar con normas diferentes, su capacidad de competir es diferente. Porque entonces lo que tiene que hacer la Unión Europea es ayudar a los agricultores para que sean más competitivos, ser capaces de generar subsidios, subvenciones específicas para aquellos productos que puedan verse en una situación de competencia, entre comillas, desleal, porque las obligaciones que les hacemos tener para producir, por ejemplo, determinados productos en Europa son mucho más elevadas que la que tienen, por ejemplo, los países del Mercosur, que no quiere decir Claro. que esas condiciones no sean buenas, sino que los europeos, por ejemplo, hemos prohibido algunos productos que se permiten a nivel mundial porque en Europa Sí, consideramos que, por ejemplo, producen cáncer, ¿no? Bueno, pues claro. eso nosotros no podemos impedir que unos productos que están cultivados con determinados pesticidas que los europeos decidimos que no utilicen nuestros agricultores, entren en Europa, porque ya entran. Sí. No sé si me explico. Es decir, hay una parte de las quejas de los agricultores europeos que son ciertas porque obligamos a competir en desigualdad de condiciones, pero que esa situación ya se produce
porque actualmente ya se importan esos productos. El tema Aquí, está en que si se aquí, reducen los sí, aranceles, van a entrar más productos agrícolas. señor Pero Cañas, pero deberíamos hablar también de las ventajas a la industria y a los servicios, porque repito, el PIB de la industria europea, de la agricultura europea, es del 1,4%, y después están los servicios y la industria, que es donde trabajan la mayoría de los europeos, que no tiene que estar condicionada, y siento decirlo así, por el 1,4% de la economía de nuestra zona de la Unión sí, Europea. señor Cañas, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes socializaron esto que están buscando con los ganaderos, con los agricultores? Totalmente. Es decir, la Unión Europea tiene un procedimiento de trabajo donde desde el inicio, desde el principio en que se empezó a renegociar el acuerdo de Mercosur, que todo el mundo dice que hace 25 años que se viene hablando, pero realmente cuando se empezó a trabajar el acuerdo que actualmente llegaremos, espero, a firmar fue en el 2014, fue del 2014 al 2019, cuando se negoció realmente este acuerdo. Bueno, en ese momento hubo todos unos procesos de escucha, de deliberación, de conversación con todos los sectores afectados. Y es más, la Unión Europea tiene previstos paquetes específicos de ayuda a los sectores, pero el sector ganadero, como le decía, es un sector que, aunque se ha dicho repetidamente que va a ser afectado por las importaciones de carne, en los estudios de Y, impacto se ve que no es así. pero entonces, señor Repito, Cañas, los sí, ganaderos tienen de, es que es muy legítimo, ¿eh? Una sí, estrategia de queja sobre el acuerdo que después no se fundamenta en hechos reales. sí. O sea, que al De dónde final sacan entonces? Ellos dicen, la Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura porque nos buscan imponer un acuerdo. no, mire, ¿Qué mire, decir frente a esto? pues mire, que la agricultura europea subsiste principalmente porque la Unión Europea destina prácticamente el 40% de su presupuesto a la agricultura europea, ¿verdad? Entonces, esa dictadura europea de la cual se quejan es la que les permite continuar con sus actividades, porque cuando uno se compara en el mercado internacional, a día de hoy, pues no se ve competitiva la mayor parte de la agricultura y la ganadería europea. Sí, Es decir, eso también hay que explicarlo, ¿no? claro. ¿Verdad? Porque Déjeme, cuando en Mercosur se quejan de los subsidios que recibe la agricultura europea, o cuando en Estados Unidos se quejaba de los subsidios que recibe la agricultura europea, alguna parte de la queja era cierta. Lo que sí que es cierto es que la Unión Europea en parte se construyó para garantizar un suministro de alimentos que todos hemos decidido que estamos dispuestos a pagar a través de subsidios o ayudas específicas a un sector. Pero eso también requiere que no se acuse de dictadura a una Unión Europea que permite que a día de hoy, en el año 2025, en Europa el sector agrícola y ganadero siga siendo competitivo, siga teniendo capacidad de competir a nivel internacional. Eso también hay que Cañas, decirlo, ¿no? No solo hay que decir las cosas claro. malas, sino también las buenas. Claro, claro. Y ya le va a tocar las buenas. ¿Qué podemos decir sobre los beneficios a nuestra región? ¿Qué beneficios trae este acuerdo entre la Unión Europea y la Mercosur? Pues le diré, es un acuerdo, como le decía antes, hay un análisis que es lógico, que es el primario, que es el cómo aumenta eso los intercambios comerciales, ¿no? Cómo permite eso exportar más bienes y servicios o importar más bienes y servicios, ¿no? Es decir, al final los acuerdos comerciales generalmente su importancia es por los bienes y servicios. Pero este es un acuerdo que va más allá, este es un acuerdo que lo que hay que analizarlo, hay que tomar un poco de distancia, ver el foco y ver eso cómo afecta en un contexto global que resitúa la geopolítica, la economía global, ¿no? Entonces, la Unión Europea requiere y necesita socios fiables. Cuando un empresario europeo quiere invertir en Argentina, debería poder invertir sin tener miedo a que el próximo gobierno decida cambiar las reglas de juego y afectar directamente inversiones. Eso lo que hace es que expulse inversiones. Para la Unión Europea es muy importante tener socios y aliados en los cuales recuperar una cierta capacidad de producción industrial. El famoso, la retirada de la producción de China, que se va a producir, ya se está empezando a producir, pero a corto y medio plazo se va a producir más, porque la mano de obra, por ejemplo, en China ha dejado de ser ya tan competitiva, y va a haber sitios donde la Unión Europea quiera invertir específicamente para tener una capacidad de
diversificar sus redes comerciales, ¿no? Que hemos visto cómo se pueden atacar fácilmente, tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania, y lo que significa eso para el conjunto de las economías, ¿no? ¿Eso qué va a significar? El acuerdo significa un espacio de tranquilidad y seguridad jurídica frente a las inversiones. Y la Unión Sí, Europea es el principal inversor a día de hoy en el Mercosur. Eso es un efecto multiplicador, sin duda, para las inversiones claro. europeas productivas, no las inversiones Sí, extractivas. No vamos a ver como los chinos a extraer litio para llevarnos el producto sin procesar en la zona de Argentina, de Jujuy. claro. No, no. Lo que hay que hacer es, lo que debe hacer la parte política de este acuerdo es favorecer las inversiones europeas Mm, para que genere un tejido productivo que sea capaz de ser transformador en países que tienen señor todo para Cañas. serlo. Brasil y Argentina tienen tienen una capacidad de poder aprovecharse de un acuerdo, no solo en la parte económica de bienes y Sí, servicios, sino también de inversión. señor Cañas. Para terminar, ¿cuándo va a estar firmado este acuerdo? Tengo entendido que aplazaron la firma. ¿Usted cuándo espera como ponente que esté firmado este acuerdo? Bueno, este acuerdo debería haberse firmado hace mucho tiempo. Este acuerdo no se firmó por una posición absolutamente irracional del gobierno francés, encabezado por el señor Macron, desde hace ya casi más de 5 años. Una posición absolutamente irracional, porque uno de los países más beneficiados de este acuerdo o de sus empresas es Francia. Vemos cómo las principales asociaciones industriales de Alemania, de Italia, de España, también de Francia, requieren y quieren este acuerdo. Pero Francia lo ha bloqueado los últimos 5 años. Ese bloqueo ya se da por hecho y lo que parecía que se había conseguido una mayoría suficiente y por lo tanto se había anunciado que se iba a firmar este 20 de diciembre, parece que Italia en el último momento, y seguramente por un tacticismo político para obtener algo a cambio, ha mostrado ciertas reticencias. Si Italia finalmente se decanta por el sí, que es lo que seguramente pasará, porque la parte industrial italiana está presionando muchísimo al gobierno de Giorgia Meloni para que finalmente lo ratifique. Yo espero que en enero, como dice la presidenta von der Leyen, podremos asistir ya a esa firma tan deseada y tan necesaria para, no únicamente para Sí, Europa, insisto, este es un acuerdo que va a beneficiar claro. de una forma muy amplia tanto a los países del Mercosur como a los países europeos. Pues, doctor Cañas, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Gracias a ustedes.